La impresión 3D avanzada es una tecnología que permite crear objetos físicos a partir de un diseño digital. A diferencia de los métodos tradicionales de fabricación, que suelen cortar o moldear materiales hasta obtener la forma deseada, la impresión 3D construye las piezas capa por capa. Este procedimiento, conocido como fabricación aditiva, hace posible producir elementos complejos con gran precisión y con un menor desperdicio de material. Aunque las primeras impresoras 3D aparecieron décadas atrás, los avances del siglo XXI han permitido desarrollar equipos más rápidos, precisos y capaces de trabajar con una gran variedad de materiales. Actualmente se utilizan plásticos, resinas, metales, cerámicas e incluso materiales biológicos. Gracias a ello, esta tecnología ha dejado de ser una herramienta exclusiva de laboratorios y grandes industrias para convertirse en una solución útil en numerosos ámbitos. Una de sus aplicaciones más importantes se encuentra en la medicina. Mediante la impresión 3D es posible ya fabricar prótesis personalizadas, implantes y modelos anatómicos que ayudan a los cirujanos a planificar operaciones complejas. También se están realizando investigaciones para imprimir tejidos y estructuras biológicas con el objetivo de avanzar en la medicina regenerativa. En la industria y la ingeniería, la impresión 3D permite fabricar prototipos de manera rápida y económica. Las empresas pueden diseñar una pieza, imprimirla y comprobar su funcionamiento en pocas horas, lo que acelera el desarrollo de nuevos productos. Además, algunos sectores, como la aeronáutica y la automoción, utilizan esta tecnología para producir componentes ligeros y resistentes. La arquitectura y la construcción también se benefician de estos avances. Existen impresoras capaces de crear estructuras de hormigón y viviendas en menos tiempo que los métodos convencionales. Esto podría facilitar la construcción de casas más asequibles y reducir el impacto ambiental. En el ámbito educativo, la impresión 3D ofrece nuevas posibilidades para el aprendizaje, ya que permite fabricar modelos y objetos que ayudan a comprender conceptos científicos, técnicos y artísticos. Asimismo, diseñadores y artistas emplean esta tecnología para crear piezas originales y personalizadas. La impresión 3D avanzada representa una transformación en la forma de fabricar objetos. Su capacidad para producir piezas a medida, reducir costes y aprovechar mejor los materiales la convierte en una de las innovaciones más relevantes del siglo XXI. La inteligencia artificial vive una etapa de extraordinario desarrollo gracias a los avances en aprendizaje profundo, redes neuronales y modelos de lenguaje de gran tamaño. Estas tecnologías permiten que los sistemas informáticos analicen enormes cantidades de datos, aprendan patrones complejos y realicen tareas que hasta hace pocos años requerían exclusivamente la intervención humana. Por ello, la IA se ha convertido en una de las innovaciones más importantes del siglo XXI. Uno de los progresos más destacados corresponde a los modelos de lenguaje, capaces de comprender y generar textos con un nivel de precisión y fluidez cada vez mayor. Estos sistemas pueden responder preguntas, resumir documentos, traducir idiomas, redactar informes, crear contenidos y mantener conversaciones naturales con los usuarios. Gracias a ello se han convertido en herramientas de apoyo para la educación, la investigación, la comunicación y numerosos sectores profesionales. El desarrollo del aprendizaje profundo o Deep Learning también ha impulsado avances significativos. Mediante redes neuronales inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, los sistemas pueden reconocer imágenes, interpretar sonidos y detectar patrones complejos. Esta capacidad ha permitido mejorar el reconocimiento de voz, la identificación facial, los diagnósticos médicos y la visión artificial utilizada en la industria y en los vehículos autónomos. La inteligencia artificial está transformando además la automatización de tareas. Muchas actividades repetitivas y rutinarias pueden ser realizadas por programas inteligentes, lo que aumenta la productividad y reduce los tiempos de trabajo. En las empresas, la IA se utiliza para analizar datos, gestionar inventarios, optimizar rutas de transporte y atender consultas mediante asistentes virtuales. En las fábricas, los robots inteligentes colaboran en procesos de producción cada vez más precisos y eficientes. En el ámbito de la salud,
La inteligencia artificial ayuda a detectar enfermedades, interpretar imágenes médicas y acelerar la investigación de nuevos medicamentos. En la agricultura permite controlar cultivos y optimizar el uso del agua y los fertilizantes. También desempeña un papel importante en la predicción meteorológica, la seguridad informática y el desarrollo de sistemas energéticos más eficientes. Otro avance reciente es la capacidad de generar imágenes, vídeos, música y programas informáticos a partir de instrucciones escritas. Estas herramientas amplían las posibilidades creativas y facilitan el trabajo de diseñadores, científicos y profesionales de múltiples disciplinas. La computación en la nube es un modelo tecnológico que permite acceder a programas, datos y recursos informáticos a través de Internet, sin necesidad de que toda la información o las aplicaciones estén almacenadas en un ordenador o dispositivo concreto. En lugar de depender exclusivamente del equipo propio, los usuarios utilizan servidores remotos distribuidos en grandes centros de datos capaces de proporcionar almacenamiento, capacidad de procesamiento y diversos servicios digitales de manera rápida y segura. Este sistema ha transformado profundamente la forma en que personas, empresas o instituciones utilizan la tecnología. Antes era necesario instalar programas y guardar archivos en discos duros locales. Con la computación en la nube, documentos, fotografías, vídeos y aplicaciones pueden estar disponibles desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que facilita el acceso y el trabajo colaborativo. Existen diferentes tipos de servicios en la nube. El almacenamiento es uno de los más conocidos, ya que permite conservar grandes cantidades de información sin ocupar espacio en los dispositivos personales. También existen plataformas que proporcionan herramientas para desarrollar programas y servicios que ofrecen aplicaciones completas listas para ser utilizadas por empresas y usuarios particulares. Una de las principales ventajas de la computación en la nube es la flexibilidad. Las organizaciones pueden aumentar o reducir su capacidad informática según sus necesidades sin tener que adquirir costosos equipos. Esto disminuye gastos y permite una mayor rapidez para adaptarse a cambios en la demanda. Además, los proveedores especializados se encargan del mantenimiento, las actualizaciones y la protección de los sistemas. La computación en la nube ha sido fundamental para el crecimiento del comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de vídeo y música en línea y el teletrabajo. Gracias a ella, millones de personas pueden compartir información y colaborar en tiempo real desde diferentes lugares del mundo. Las empresas utilizan esta tecnología para gestionar datos, realizar copias de seguridad y desarrollar aplicaciones con mayor eficiencia. En el ámbito científico, la nube permite procesar enormes cantidades de información y ejecutar cálculos complejos que antes requerían costosas infraestructuras. También desempeña un papel esencial en el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que proporciona la capacidad de almacenamiento y procesamiento necesaria para entrenar modelos avanzados de IA. A pesar de sus ventajas, la computación en la nube plantea desafíos relacionados con la seguridad, la privacidad y la protección de los datos. Por ello, las compañías desarrollan sistemas de cifrado. La traducción automática de títulos y la incorporación de subtítulos en múltiples idiomas representan una de las herramientas más valiosas para la expansión internacional de los contenidos audiovisuales en el siglo XXI. Gracias a estos avances, los vídeos publicados en YouTube pueden llegar a audiencias de prácticamente cualquier parte del mundo, superando las barreras lingüísticas y multiplicando las posibilidades de difusión. Tradicionalmente, un vídeo estaba dirigido principalmente a personas que hablaban el idioma original en el que había sido grabado. Sin embargo, la inteligencia artificial y los sistemas de traducción automática han cambiado esta situación. Actualmente, un mismo contenido puede presentar títulos adaptados a distintos idiomas y ofrecer subtítulos que permiten a millones de personas comprender el mensaje sin necesidad de conocer la lengua original del creador del vídeo. Esta capacidad proporciona enormes ventajas. En primer lugar, aumenta considerablemente el número potencial de espectadores. Un vídeo producido en español puede ser descubierto por usuarios de habla inglesa, francesa, alemana, japonesa o árabe, entre muchas otras lenguas.
De esta forma, el contenido deja de estar limitado a un mercado concreto y adquiere una dimensión verdaderamente global. La traducción automática también mejora la visibilidad dentro de la plataforma. Los títulos adaptados a varios idiomas facilitan que los algoritmos de búsqueda y recomendación muestren los vídeos a usuarios de diferentes países. Esto incrementa las probabilidades de obtener más reproducciones de los vídeos, atraer nuevos suscriptores y consolidar una audiencia internacional. Otra ventaja fundamental es la accesibilidad. Los subtítulos permiten que las personas con problemas auditivos puedan seguir el contenido con facilidad. Asimismo, muchos usuarios prefieren leer los subtítulos incluso cuando entienden el idioma hablado, especialmente en lugares públicos o en entornos ruidosos. Además, los estudiantes de idiomas utilizan con frecuencia los subtítulos para mejorar su comprensión y ampliar su vocabulario. La internacionalización de los vídeos abre también importantes oportunidades económicas. Un mayor alcance mundial puede traducirse en un incremento de los ingresos por publicidad, colaboraciones con marcas internacionales y nuevas posibilidades de negocio. Los creadores pueden establecer comunidades de seguidores repartidas por distintos continentes y fortalecer su presencia digital. Desde el punto de vista cultural, estas herramientas favorecen el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre personas de diferentes países. Un documental, una explicación científica, una entrevista, un tutorial filosófico o una obra artística pueden ser comprendidos por espectadores de culturas muy diversas, contribuyendo a una mayor difusión del conocimiento y el acercamiento entre sociedades. La clonación de voz mediante inteligencia artificial se ha convertido en una de las aplicaciones más sorprendentes y útiles de los avances tecnológicos del siglo XXI. Gracias a esta tecnología es posible crear una réplica digital de la voz de una persona a partir de unas pocas grabaciones de unos minutos. Una vez entrenado el sistema, la voz artificial puede leer cualquier texto con una entonación muy similar a la original, reproduciendo matices, pausas y características propias de la voz del hablante. Esta capacidad abre enormes posibilidades para los creadores de contenido audiovisual. Una de las aplicaciones más importantes consiste en convertir automáticamente guiones escritos en narraciones con la propia voz del autor. De esta manera, un creador puede producir vídeos sin necesidad de grabar cada locución manualmente. Basta con escribir el texto para que el sistema genere el audio correspondiente, lo que permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Además, muchos productores de contenido para YouTube, por ejemplo, plataformas educativas y redes sociales utilizan ya estas herramientas para automatizar parte de su trabajo. Gracias a la clonación de voz es posible crear vídeos de forma más rápida y mantener una mayor frecuencia de publicación. Además, se pueden corregir errores o modificar fragmentos del guión sin necesidad de volver a grabar todo el audio o todo el vídeo, lo que facilita enormemente la edición. Otra ventaja importante es la posibilidad de producir contenidos en distintos idiomas. Los sistemas más avanzados permiten traducir un texto y generar la locución manteniendo una voz muy parecida a la original en distintos idiomas. Esto favorece la internacionalización de los vídeos y permite llegar a audiencias de diferentes países del planeta sin necesidad de contratar múltiples locutores para cada idioma correspondiente. La clonación de voz también ofrece aplicaciones en la educación y la divulgación. Profesores, conferenciantes y autores pueden crear cursos y materiales didácticos narrados con su propia voz, incluso cuando no disponen del tiempo necesario para realizar largas grabaciones. Asimismo, las empresas pueden automatizar mensajes, tutoriales y contenidos de formación interna. En el ámbito de la accesibilidad, esta tecnología puede ayudar a personas que han perdido la capacidad de hablar debido a enfermedades o accidentes. Gracias a las grabaciones previas es posible conservar una versión digital de su voz y utilizarla para comunicarse mediante dispositivos electrónicos. Sin embargo, estos avances también plantean desafíos relacionados con la privacidad y el uso indebido de las voces sintéticas.